no tenía viscosidad. La viscosidad sería la resistencia que ofrece una capa con otra capa del fluido a fluir, valga la redundancia. Entonces no hay resistencia entre capas. Por eso decimos que el fluido no es viscoso. Vamos a analizar si nosotros tomamos una sección determinada, la cantidad de todas esas partículas que van pasando por la sección, y si nosotros tomamos un tubo, vamos a ver toda la trayectoria que siguen las partículas, esas partículas que consideramos en el punto 1. Dijimos que esas partículas después se pueden abrir, esas trayectorias se van abriendo, se pueden cerrar, y nosotros analizamos el conjunto de líneas de corriente. Cada una de esas trayectorias se llama línea de corriente. El conjunto de líneas de corriente decimos que es un tubo de corriente. Bien, la cantidad de líneas de corriente, independientemente de la sección que tenga, va a ser la misma. Si acá ingresaron 4 partículas y siguen cada una su trayectoria en la sección 1, en la sección 3 van a salir también 4 partículas. Por ejemplo, digamos B1, B1, B2, y acá nos faltaría otra B3. La cantidad de partículas que ingresan es la misma que la cantidad que salen. Y cada una sigue su trayectoria definida. Continuando con esto que dijimos, que la cantidad de líneas de corriente es constante, las que ingresan es igual a la que salen, da lugar a la ecuación que vamos a conocer como ecuación de continuidad. Vamos a decir que el caudal en 1 es igual al caudal en 2 y es igual al caudal en 3, o sea, es constante. Vamos a suponer que no hay ningún tipo de pérdida, no hay pérdida de fluido, no hay fricción, no hay rozamiento. ¿Y qué es lo que es el caudal? El caudal lo hemos simbolizado con la letra Q. Podemos calcularlo de dos formas. Podemos calcularlo como volumen dividido tiempo, o lo podemos calcular como velocidad por superficie. Cualquiera de las dos ecuaciones son válidas. Cuando decimos superficie es lo mismo que decir área o superficie. Bien, si nosotros reemplazamos y decimos que el caudal es constante, vamos a decir que el caudal 1 es igual al caudal 2. O sea, velocidad 1, vamos a simbolizar con B minúscula la velocidad y con B mayúscula el volumen. Velocidad 1 por superficie 1 es igual a velocidad 2 por superficie 2. La superficie de esa sección circular, en general el tubo va a ser circular, salvo que nos digan otra cosa, el tubo va a ser circular. Entonces la superficie, recordemos, la calculamos como pi por radio al cuadrado o pi diámetro cuadrado sobre 4. Es la única aclaración que vamos a hacer. Muy simple el teorema. Ahora vamos a ver el teorema de Bernoulli. Lo que hace Bernoulli es una conservación de la energía mecánica por unidad de volumen. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una cañería, por ejemplo, y vamos a suponer que esa cañería, vamos a tener una sección 1 y vamos a tener una sección 2 que puede ser igual o puede ser distinta. Y vamos a tomar un plano de referencia y vamos a marcar el eje de la cañería. La distancia desde el eje de cañería en la sección 1 al plano de referencia le vamos a denominar altura 1, vamos a denominar altura 2 a la correspondiente al eje en la sección 2 hasta el plano de referencia. Una partícula que pase por la sección 1 tendrá una velocidad 1 y una partícula que pase por la sección 2 va a tener una velocidad 2. Si nosotros hacemos una perforación en la cañería, vamos a ver que el fluido contenido quiere salirse por la cañería. El concepto de ese querer salir del fluido a través de la cañería lo vamos a denominar como presión lateral
1, y si acá rompiéramos la cañería, vamos a tener una presión lateral 2. Entonces, ¿qué tenemos acá en juego? Tenemos en juego altura, o sea que podemos hablar de energía potencial. Tenemos en juego velocidades. Recordemos que velocidad tiene que ver con energía cinética. Y tenemos una presión lateral, que es la tendencia del fluido encerrado a querer salir. Entonces, si hacemos un equilibrio, no vamos a hacer todo el desarrollo, pero simplemente vamos a nombrar de dónde viene. La energía cinética 1 por unidad de volumen, más la energía potencial 1 por unidad de volumen, más la presión lateral 1, va a ser igual a la energía cinética 2 por unidad de volumen, más energía potencial 2 por unidad de volumen, más presión lateral 2 por unidad de volumen. Si reemplazamos, hacemos un pequeño desarrollo, vamos a llegar finalmente a la ecuación del teorema de Bernoulli, que dice que 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más densidad gravedad por altura 1 más presión lateral 1 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad gravedad por altura 2 más presión lateral 2. Esa es la expresión completa del teorema de Bernoulli. Ahora, van a haber casos especiales donde si la altura 1 o la altura 2 son iguales, se van a simplificar, o puede que la altura sea 0. Y bueno, y ahí después de esta expresión general vamos a ir a casos particulares. Un concepto que a veces nos va a aparecer en los problemas es el cálculo de la presión terminal. Fíjense que se le llama presión terminal a la suma de la presión lateral más la energía cinética por unidad de volumen, más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Esa es la presión terminal. Finalmente vamos a nombrar al teorema de Torricelli y vamos a buscar simplemente la fórmula de aplicación que en los problemas nos va a aparecer. Vamos a tener, por ejemplo, el caso de un tanque, un recipiente que tiene cierta cantidad de un fluido y ese tanque se le hace una perforación y lo que hace Torricelli nos va a suministrar la fórmula para calcular esta velocidad de salida a través de ese orificio que hemos perforado ese tanque. Bueno, esa velocidad tiene que ver con esta altura y la vamos a calcular como la raíz de 2 por aceleración de la gravedad por altura. En realidad es una profundidad donde está perforado el tanque. Y esta fórmula tiene que ver como si fuera la misma que se usa en el cálculo de velocidad en una caída libre. Fíjense algunas formulitas simplificadas del teorema de Bernoulli. Supongamos que ahora el tubo tiene un mismo nivel, tiene dos secciones, sección 1 y sección 2, altura 1 y altura 2. Si vamos a la fórmula del teorema de Bernoulli, la fórmula general, 1/2 de la densidad por la velocidad 1 cuadrado, más densidad gravedad por altura 1, más presión lateral 1 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más densidad gravedad por altura 2, más presión lateral 2. Bien, fíjense que este es un caso particular donde la altura 1 y la altura 2 son iguales, así que este término con este, si lo tengo sumando, yo lo pasaría restando al otro miembro, entonces estos términos se van a cancelar. Y la expresión de Bernoulli va a quedar como 1/2 densidad por velocidad 1 cuadrado más presión lateral 1 es igual a 1/2 de densidad por velocidad 2 cuadrado más presión lateral 2. Y ahí tenemos una fórmula simplificada, fórmula específica para este caso particular del teorema de Bernoulli cuando el tubo tiene siempre la misma altura. Cambia el tamaño de la sección del área, pero tiene la misma altura. Bien, y el último caso también de simplificación de la ecuación de Bernoulli, vamos a suponer que es la misma cañería
donde el diámetro 1 es igual que el diámetro 2. No ha salido bonito el dibujo, pero la cañería es la misma, lo que cambia es la altura. Imaginemos una instalación, no sé, en nuestra casa, donde estamos manteniendo el mismo diámetro prácticamente en todos lados. Entonces lo que cambia es la altura. ¿Qué es lo que va a pasar? Si el diámetro 1 es igual al diámetro 2, entonces la superficie 1 va a ser igual a la superficie 2 y la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2. Entonces, ¿qué va a pasar con la fórmula de Bernoulli? Vamos a la fórmula inicial. Fíjense que en la fórmula inicial, ahora el término que incluye la velocidad, que es la energía cinética por unidad de volumen, como las velocidades van a ser igual porque las secciones son iguales, este término se va a cancelar. Y va a quedar densidad gravedad por altura 1 más presión lateral 1 es igual a densidad gravedad por altura 2 más presión lateral 2. Y queda simplificada la expresión de la ecuación general de Bernoulli. Y podríamos aún más simplificarla. ¿Cómo podríamos simplificarla? Muy bien, el plano de referencia, que es un plano arbitrario, lo pongo donde yo quiera, y por ahí me puede convenir pasarlo por acá. Si yo hago pasar el plano de referencia por acá, esta altura 1 se va a hacer 0. Entonces este término va a desaparecer, así que van a haber problemas donde este término desaparece o desaparece el otro. Entonces fíjense cómo de la expresión general podemos simplificarla. Y podría aparecer también, si en algún problema nos aparece en rozamiento, vamos a ver cómo vamos a hacer intervenir el rozamiento en la ecuación de Bernoulli. Pero bueno, acá tenemos simplificado toda la teoría que necesitamos para poder resolver los problemas que tienen que ver con el ingreso a la universidad.